Vamos a dar inicio. Hoy traigo una palabra que he estado sazonando en el Señor. Tiene su nivel de profundidad, no es tanto, mas sin embargo sí es muy enriquecedor lo que encontramos acá, porque nos lleva a poder amarrar algunos conceptos que tienen que ver con la persona de Cristo a través del Antiguo Testamento. A través del Antiguo Pacto encontramos reflejados espejos de lo que sería posteriormente Jesús. Y si bien es cierto, conocemos que Jesús está representado en el Antiguo Testamento a través de teofanías, que es la forma en la que se ve a Jesús representado en el Viejo Pacto, entendemos que estas teofanías están relacionadas no con la aparición de Jesús como tal, como Jesús, sino como el ángel del Señor. Ese ángel del Señor, ese ángel especial, ese enviado de Dios especial, para momentos específicos que tienen relación con el pueblo de Israel. Algunos mensajes pero muy característicos en la palabra fueron emitidos o enviados por el ángel del Señor. Entonces, cuando usted encuentra en la palabra el ángel del Señor, estamos hablando de Jesús, porque está sacando de ese grosso de los ángeles que hay en el cielo. No está diciendo un ángel del Señor apareció o un ángel del Señor hizo, sino que dice el ángel del Señor. Es decir, está diciendo uno en especial, uno en específico, y no solamente lo separa como un uno, sino como único, al mencionar el ángel, es decir, no hay otro. Y ese solamente es, en el estudio que hacemos profundo de la palabra, Jesucristo. Y lo vamos a encontrar en varias apariciones específicamente. Pero es notorio que en el libro de los Jueces aparecen dos oportunidades muy claras. Encontramos el ángel del Señor en el libro del Génesis cuando aparece y habla con Jacob. Recuerde que toca el costado ¿verdad? Aquí la cadera pues de Jacob y le cambia el nombre. Y otras tantas apariciones que vamos a encontrar relacionadas con Jesús. Pero en Jueces es uno de los muy pocos libros donde vamos a ver a Jesús dos veces haciendo cosas sumamente importantes. La primera va a ser cuando se encuentra con Gedeón. Algo que hace que la teofanía se vuelva tal es que, si bien es cierto, ningún ángel puede recibir adoración, el único que en la palabra se nos enseña que puede recibir adoración es Dios. Esto hace ver que el ángel del Señor tiene una divinidad diferente a cualquiera, porque es un ángel que sí recibe adoraciones. Cuando el ángel se aparece en el lugar donde estaba escondido Gedeón, recuerde usted que estaba preparando la tierra y en su cosecha y demás, y él le dice, varón valiente y esforzado, y le da un mensaje. Entonces Gedeón reacciona y le dice, déjame ir a traer una ofrenda para, valga la redundancia, ofrecértela, para entregártela. Y él se va y prepara el cabrito y hace todo lo que hizo y regresa con la ofrenda. Y el ángel se queda ahí esperando a que Gedeón venga. No come la ofrenda. Esto es una característica del ángel del Señor. El ángel del Señor no come la ofrenda. Y varias veces vamos a encontrar que se le ofrece al ángel del Señor una adoración que él recibe, pero que no hace suya, en el sentido de no la come, porque no es hombre. Hola familia de la fe, gracias por acompañarnos desde diferentes partes del mundo. Es un gozo ver cómo Dios une naciones a través de su palabra. Cada video, cada enseñanza es posible gracias al respaldo de personas como tú, que siembran con generosidad para que el evangelio llegue más lejos. Si deseas apoyar este ministerio desde cualquier país, puedes comunicarte al email casasembradores@gmail.com. Gracias por sembrar en buena tierra. Que Dios multiplique tu semilla y bendiga tu vida abundantemente. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación,
porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. ¿Me explico? Estamos hablando de que es Jesús en su divinidad, en su deidad. Y Él no toma la comida física del hombre. En el pasaje con Gedeón encontramos que Él tiene una vara y toca con la vara la ofrenda, y la ofrenda entra en llamas. Él sube sobre ese humo y se va. Y ese es un pasaje interesante. Mas sin embargo, hay otro al que muy pocas veces se le presta atención, y lo encontramos en Jueces capítulo 13, y tiene que ver con Sansón. Y hoy quiero hablar un poco sobre Sansón, porque Sansón tiene una particularidad. Es el único hijo de hombre a quien Jesús profetiza en forma directa. Vamos a la palabra, acompáñenme a la traducción viviente. Vamos a leer todo el capítulo 1. Todo el capítulo del capítulo 13, todos los versos. Dice de esta forma en la traducción viviente: una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino, ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo: se me apareció un hombre de Dios. Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre. Ponga atención a esto. No me dijo su nombre. Pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoa, y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo: el hombre que me apareció el otro día está aquí de nuevo. Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoa le preguntó: cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que te di. No debe comer uvas ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor: por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Ponga la atención a eso también. Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor: es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Ve qué interesante esto. Son pasajes en la historia a los cuales no les hemos puesto mucha atención. Cuando el ángel aparece a María, a Miriam, le dice: y llamarás su nombre Jesús, porque él libertará a su pueblo. Si Jesús se manifestaba como Jesús en ese momento, no tenía mucho sentido, puesto que estaban Jesús
profetizando a un hijo varón que se iba a convertir en el libertador del pueblo. Entonces, si Jesús decía, yo soy Jesús, Manoa y su esposa iban a decir, este es el libertador. No lo entiendo. Nuestro hijo va a ser el libertador, pero este es el libertador. Y había toda una dimensión profética a la cual ellos no podían acceder en ese momento, porque no era el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios. Todavía Jesús no podía ser manifestado, mas sin embargo aquí ya vemos algunas luces de esa manifestación. Jesús personalmente profetiza el nacimiento de un hijo con características de santidad similares a las que él tendría cuando ya sería el tiempo de venir a la tierra. Porque recuerde que Jesús recibe la misma instrucción, su madre recibe la misma instrucción que está recibiendo la madre de Sansón. Él tendrá voto nazareo, no Nazareno, sino Nazareo, es diferente. Nazareno es que viene de la ciudad de Nazaret. Nazareo es un voto, y este voto nazareo dice, no se podrá cortar el pelo, no podrá tomar bebidas alcohólicas, no podrá, etcétera, etcétera. Y es exactamente el mismo patrón de conducta que Jesús debe observar cuando Él viene. Siguiendo el pasaje dice, verso 19, después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron en tierra. La misma manifestación de Gedeón fue la misma manifestación de Manoa, con misiones similares, pero en esta particular Jesús pone un nombre. Cuando Jesús aparece a Gedeón, le dice, eres un varón esforzado y valiente y tú vas a libertar. Ya Gedeón está hecho y derecho, ya es un hombre. Ya Gedeón tiene condiciones, lo que recibe es solo una instrucción. Aquí no hay un hombre, aquí se está profetizando que vendrá un hombre. Se está diciendo y va a liberar al pueblo, será libertador. Las mismas palabras, Sansón en este pasaje se está convirtiendo en un predecesor de Jesús. En la obra redentora del pueblo de Israel, Sansón está siendo profetizado como libertador en la misma manera en la que Jesús sería profetizado posteriormente, porque el mismo Jesús está diciendo, y él será libertador del pueblo. Note la importancia que tenía Sansón para que Jesús mismo profetizara su venida. Nunca más vas a encontrar esto en la palabra. La siguiente vez que usted va a escuchar que alguien le pone nombre a un niño es cuando, estando en el templo, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ministrando, estaba dentro del templo, aparece el ángel Gabriel, y le dice, tendrás un hijo. Y diferente a lo que Manoa hace, porque Manoa entiende con quién está hablando, se da cuenta de que algo está pasando, y le dice, dame más instrucciones, quiero saber más. Zacarías lo que dice es, pero ¿cómo? Si yo estoy muy viejo. Contrarresta la palabra. Note esto, Jesús aparece y da un lineamiento claro a Manoa y a su esposa, para que Sansón sea criado bajo un principio y un parámetro específico, para que se convierta y cumpla el diseño que tiene establecido desde él, desde antes de nacer, viniendo de un vientre estéril y teniendo una palabra cargada de peso, de propósito, en el sentido de que él traería libertad. En el caso de Juan el Bautista, a quien el ángel le dice a Zacarías, y pondrás su nombre Juan. Hay una palabra de propósito sobre Juan, porque él iba a abrir el camino para el Mesías, iba a preparar el camino para el Mesías. Y la siguiente vez que un ángel habla con un nombre específico es cuando se le aparece a Miriam y le dice, pondrás su nombre Jesús, porque libertará al pueblo de sus pecados. 3 veces específicas.
Pero en la primera es Jesús profetizando sobre un niño que tendrá las características, las condiciones previas de lo que sería el ministerio de Jesús. Lo que pasa es que Sansón, si usted recuerda la historia, no tenía el carácter para el nombre que portaba. No tenía el carácter para sostener ese diseño que había sobre él. Aun cuando no se cortaba el cabello, aun cuando no tomaba vino, aun cuando no comía los alimentos prohibidos, obedecía las reglas, pero su corazón estaba desviado. Su corazón estaba apasionado por otras cosas. Su corazón estaba entretenido en otras cosas. Y por esta razón, Sansón sucumbe. Escuche esto. Verso 21. El ángel no volvió a aparecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Se le reveló quién fue el que habló. Pero su esposa dijo: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda. Esta es una característica que solamente Dios puede tener. Jesús, el ángel del Señor, aceptó la ofrenda. Y eso está prohibido para un ángel. Entonces esto refuerza el que es Jesús quien está recibiendo. ¿Por qué Jesús? Porque no el Espíritu Santo, porque no el Padre, porque Dios hecho carne es Jesús. No es el Espíritu, no es el Padre, es Jesús. ¿Ok? Dice: no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido ni habría dicho algo tan maravilloso ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo, y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Magnedam, entre las ciudades de Sora y Estaol. Escuche, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Mismas características de Jesús. Ahora, la importancia del nombre. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 2. Y verso 9. Dice: por lo tanto, hablando de Jesús, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Por eso es que cuando le preguntan el nombre al ángel, el ángel dice: no se los voy a decir porque ustedes no lo van a entender. El plan redentivo a través del nombre. Escuche esto: cuando Dios tiene un diseño, Dios pone un nombre. El nombre contiene el diseño. Diga conmigo: el nombre contiene el diseño. Por eso Dios dijo: llamará su nombre Juan, le llamarás Sansón, le llamarás Jesús. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Te llamarás Israel. ¿Me doy a entender? Cuando Dios pone un nombre, ese nombre carga el propósito. Por eso es necesario comprender la importancia del nombre para nosotros. Por eso no podemos andar poniendo nombres ahí a lo que es que tal cantante me gusta, voy a ponerle ese nombre. Es que no. Hay un propósito, hay un diseño. El nombre pesa, el nombre pesa en el propósito. Y Jesús aparece en forma física delante de Manoa y su esposa. Les dice: y le van a poner un nombre a este niño, y el nombre es Sansón. No se lo cambien, porque Sansón tiene un nivel espiritual. Sansón tiene un propósito en el espíritu, un propósito, una dimensión profética cargada sobre ese nombre. Y desde pequeño el Espíritu, a través de la obediencia de sus padres, comienza a operar en Sansón, comienza a manifestarse. Ahora, ¿cómo se manifiesta en Sansón?
No necesariamente a través de sabiduría, porque Sansón no era como que muy sabio que digamos. Podía ser muy inteligente, pero no muy sabio. No era siquiera prudente, porque era un muchacho que más bien era pendenciero, era como medio chusma, diría uno. Abusaba de los demás, era fuerte, era extremadamente fuerte. La vitalidad y la fuerza que tenía él en lo físico es una representación del poder que había en Jesús en su espíritu. No había hombre más fuerte que Sansón, no había hombre más santo que Jesús. ¿Me explico? En esta línea comparativa. Pero a Jesús y a Sansón los separa algo en especial, y es el carácter para poder asumir el reto que venía por delante. Dice la historia de Sansón, que los padres constantemente le decían: Sansón, no vayas a ese lugar, Sansón, no te juntes con esa gente, Sansón, no hagas lo malo. Y Sansón abusaba de lo que él tenía, confiaba en exceso de él, y eso le hacía cometer errores. Tantos errores que él, en vez de estar liberando al pueblo, compartía con el enemigo, convivía con el enemigo. No era la primera vez que iba a visitar a los filisteos, participaba de sus fiestas y hacía sus cosas, sus relajos. Se casó con una filistea y le dijo a sus padres: vayan conmigo, no queremos ir. Bueno, vayan, porque si no voy solo. ¿Cuántos tenemos de esos en la casa a veces, verdad? Y usted le dice: por ahí no es, pero es que por aquí es más rápido, pero por ahí no es. Y después llega uno a recoger los pedazos, ¿verdad? Porque fuerza no es sinónimo de inteligencia o sabiduría. Y Sansón era testarudo, era soberbio, profundamente soberbio, porque él sabía el poder, la fuerza que él tenía, pero la usaba para intimidar, la usaba para su propio beneficio. Entonces encontramos aquí cómo un hombre sin carácter, no necesariamente sin enseñanza, porque yo puedo tener toda la enseñanza del mundo y no tener el carácter para caminar en ella. A Sansón no le faltó enseñanza, puesto que él, hasta el momento en el que cae en los brazos de Dalila, él se mantiene, entre comillas, en la enseñanza. Y él sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que puede tocar, sabe lo que no puede tocar, sabe dónde puede ir y hace lo que quiere. Se desvía. Como toman a su esposa y la casan con otro, la filistea, entonces él hace un acto de venganza y recupera zorras y les atan las colas, antorchas, y las manda a correr por los campos de los filisteos y quema los campos de los filisteos. Era un hombre vengativo. Oiga, Sansón, hoy en la actualidad Sansón sería peligrosísimo, era como un Hulk. Era un hombre emocionalmente inestable. A Sansón no se le podía decir que no, porque nos hacía así seguro. ¡Pau! Sansón era un hombre peligroso. Sansón se fue a vivir a una cueva. Era como su lugar de reposo, como que había algo dentro de Sansón que se agitaba, se desataba con su ira y necesitaba irse a un lugar solo. Sansón era un hombre descuidado. Pero aún así dice que estando pequeño el Espíritu Santo caminaba con él. Hasta aquí todo es como Jesús. Ahora, ¿por qué le estoy mostrando a Sansón y le estoy poniendo un paralelo con Jesús? Porque en Sansón queda demostrado que la salvación del mundo no podía estar en manos de un hombre que no tuviera el carácter para asumir el reto. ¿Se imagina usted que Sansón hubiera tenido el carácter de sostenerse firme en la palabra? Que Sansón hubiera tenido la capacidad de hacer lo bueno tal y como se le pidió que lo hiciera, como se le ordenó que lo hiciera. Hubiera expulsado a los filisteos, hubiera levantado un ejército, hubiera traído paz y prosperidad a Israel, pero no lo hizo. Aún así,
La palabra que había en él se seguía cumpliendo. Y cada vez que Sansón se enojaba, mataba a filisteos. Y el pueblo por eso lo seguía, porque mataba a filisteos. Dice que en una ocasión se enoja tanto que vienen los filisteos contra él y encuentra él una quijada de burro. Un burro estaba muerto. Y ahí cometió una grave falta. Porque el nazareo no puede tocar cosas muertas. El nazareo era casi lo más cercano al sacerdocio. Y él tomó la quijada de un burro y con esa quijada de burro mató a 1000 hombres. A puros golpes de quijada de burro. Les dio y los mató. 1000 hombres mató. Ya la fuerza que tenía descomunal. Pero no tenía carácter. Porque la forma en la que él debía libertar a su pueblo no era vengativa, no era así, era diferente. Él lo hacía solo, él iba solo, se ponía la capa y salía a matar filisteos. Hoy quiero matar filisteos. Y se iba y cogía algo, tomaba lo que tuviera a mano y mataba a filisteos. Y abusaba del don de Dios. Las personas sin carácter abusan de los dones de Dios. Acompáñenme un poco más adelante, capítulo 16 del libro de Jueces. Jueces capítulo 16. Vea lo que el texto en el primer versículo nos muestra. Y nos vamos a quedar ahí un momento. Dice 16:1 de Jueces: cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Definitivamente no estaban conversando del clima. ¿Qué hace el hombre de Dios? No con quién, sino en dónde. El libertador de Israel fue a la ciudad filistea de Gaza y en vez de estar liberando al pueblo, le está dando libertad de movimiento a sus emociones. Hoy me siento solo, voy a irme a buscar una mujer al campo del enemigo. ¿Sabe qué es lo que pasa con las personas que no tienen el carácter y que no tienen claro su propósito? Se desvían fácilmente. Y la debilidad fuerte de Sansón eran las mujeres. Sucumbió a manos de una mujer. Si quiso casar con una filistea, si no se iba a buscar la otra, si no quería estar con una prostituta, tenía un serio problema de faldas. Pero no tenía el autocontrol, no tenía la capacidad del Espíritu Santo. Aprendió a depender de su fuerza y no de Dios. Aún así Dios lo usaba, pero Dios no lo aprobaba. Dios puede usar a alguien y no necesariamente aprobar a esa persona. Y lo vemos en Sansón, porque cada vez que Sansón salía a la batalla, ganaba batallas, él no perdía ninguna. Y mataba cientos. En un ataque de ira, Sansón mata a unos hombres ricos que encuentra en una ciudad filistea. Recuerde que cuando Sansón, y le estoy parafraseando la historia, cuando Sansón se casa con la filistea, no Dalila, él no se casó con Dalila, se casó con una filistea. Él puso un enigma. Y él le dijo a los invitados de la fiesta: si ustedes averiguan esto, yo les voy a dar a ustedes una cantidad de riqueza especial. Y el enigma decía más o menos: del fuerte salió dulzura, y no recuerdo qué más, porque no es el tema. Y estos hombres quedaron que no entendían ese acertijo. Pero ese acertijo nace cuando Sansón viene camino a la boda, que encuentra un león. El león
se tira sobre Sansón, Sansón lo mata, famosa historia de Sansón. Él mata al león y deja el cuerpo ahí tirado. Posteriormente pasa y encuentra que en el cuerpo del león las abejas habían hecho su panal, su colmena, y producían miel. Entonces, del fuerte salió dulzura. Entonces él les lanza el enigma y les dice: díganme qué es y yo les doy a ustedes riqueza. Ninguno supo. Entonces tomaron a la mujer, amenazaron al padre de la casa, hicieron todo lo que hicieron y salen y le dan el enigma. ¿Qué es más fuerte que el león y qué es más dulce que la miel? Y Sansón se dio cuenta de que la mujer le había fallado porque la esposa le preguntó: declárame el enigma, a ver, porfa, dígamelo. Y Sansón tenía muy poco carácter. Y su esposa le dice: dame, ¿de qué se trata? Dime cuál es. Y él le dice esto y esto, y ella se va y se lo dice. Lo mismo que pasó con Dalila. Cuando uno tiene un llamado de Dios, tiene que tener mucho cuidado. Y tiene que aprender que sin carácter estamos entregando lo divino. El carácter nos mantiene alineados en Dios. La obediencia nos mantiene alineados en Dios. No solo portar la gloria y no es solo tener la fuerza, es estar alineado con Dios. Entonces, después de todo lo que se da, Sansón sale muy enojado, tenía problemas de ira muy fuertes, sale muy enojado y se encuentra un grupo de filisteos ricos y los mata a todos. Yo no sé con qué les dio, con una piedra, patadas, a mordiscos, los golpea y les quita las túnicas. Y va y les da las túnicas a cada uno. Aquí está: con sangre de su pueblo pago mi deuda. Y él se va. Solo le cuento esto. ¿Por qué Sansón tenía que matar a esos hombres? No tenía necesidad de hacer eso. Lo hizo no por libertad al pueblo. Lo hizo no por cumplir el llamado que pesaba sobre su nombre. Lo hizo por venganza, por ira, porque alguien le hizo algo malo. Entonces encontramos a Sansón no actuando como un caudillo, no actuando como un líder, no actuando como un salvador o un libertador, sino actuando como un hombre impulsivo, haciendo abuso de lo que le fue entregado. Dice el verso 2 del capítulo 16: pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí, en la ciudad de Gaza. Así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio durante la noche, mientras se decían: con la luz de la mañana lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los dos postes y las levantó con tranca y todo. Se las puso sobre los hombros y las llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. Aquí, en este pasaje 3, está representado el misterio de la redención. En la antigüedad, las puertas eran los lugares donde las personas que tenían autoridad se sentaban a legislar, se sentaban a emitir decretos, se veían los problemas legales, todo lo que tenía que ver con lo judicial y demás, negociaciones y otras cosas se hacían en las puertas de la ciudad. Ese era el lugar donde se reunía la gente para la toma de decisiones de la ciudad. Quien se sentaba a las puertas tenía autoridad. Quien hacía sus trámites, sus cosas en las puertas, tenía autoridad, ¿sí? La puerta de la ciudad está cerrada porque es de noche. En la antigüedad, usted encuentra ciudades diversas, fortificadas, con accesos. Esos accesos eran puertas. Cada acceso tenía una puerta y no eran puertas pequeñas, eran puertas grandes. ¿Por qué? Porque tenían que evitar dos funciones específicas de las puertas: que la gente saliera sin importar la cantidad, pero que la gente no pudiera entrar como quisiera. Es decir, había un filtro para adentro, no para afuera.
Tenían que ser suficientemente grandes para que la evacuación de la ciudad fuera inmediata, pero tenían que ser lo suficientemente seguras para poder filtrar los que estaban entrando. Ninguna puerta de ninguna ciudad en la antigüedad estaba sola. Había guardas cuidando la puerta, porque si venía alguien a atacar la ciudad, esos guardas tenían que dar aviso. Esos guardas le llamaban atalayas. A la medianoche, estando Sansón dentro de la ciudad, las puertas están debidamente cerradas. Sansón no le pide permiso a nadie. Toma las puertas de la ciudad del enemigo. Arranca las puertas, no las abre, las arranca. Y esto es importante entenderlo. Si usted abre una puerta, la puede volver a cerrar, ¿cierto? Si usted toma la llave, pone la llave, da giro a la llave, abre la puerta y la deja así, la puerta se puede volver a cerrar. Pero si usted arranca una puerta, como hace la policía a veces con los allanamientos, que botan las puertas, no las abren, las botan. ¿Cuál es la intención? Que no se cierre. A veces uno dice, pero ¿por qué destruyen la puerta? ¿Por qué le despedazaron la puerta? Es un tema de seguridad. Si la puerta se puede cerrar, algo puede pasar allá adentro. Pueden encerrar a los que están allá adentro y puede ocurrir algo malo. Por eso la puerta tiene que ser destruida. Sansón toma la puerta y la arranca con todo y los postes. La puerta de una ciudad. Y Gaza no era cualquier ciudad, era una metrópoli de los filisteos. Era una puerta muy grande. Dice la palabra que él toma la puerta, la arranca con los dos postes, con la tranca y todo lo que tenía. La hace arrancada de los muros de piedra. Se la pone al hombro y la lleva ¿a dónde? A la cima de la colina. Sansón no sabía lo que estaba haciendo y en un ataque de ira está profetizando lo que muchos años posteriores a él haría Jesús por nosotros. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, que a Jesús le fueron dadas las llaves del Hades y de la muerte, las puertas del enemigo. Jesús tomó las puertas del enemigo sobre su hombro hasta lo alto del monte y ahí exhibió públicamente al diablo y al infierno. Pero Sansón no sabía lo que estaba pasando. Sansón no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Sansón actuaba tan emocionalmente que él simplemente en un arranconazo de ira, él dice, ahora es que los dejo sin las puertas. Y aún en ese momento Dios lo estaba usando para enviar un mensaje de cómo la salvación del mundo vendría a través de un hombre, pero no como Sansón, sino con el carácter de Dios. Cómo años después el Hijo de Dios vendría y tomaría las puertas del infierno, las puertas que pesaban, las puertas que hacían que ahí siguiera bajo seguridad el infierno, y las arrancó, las quitó. Portar las llaves en los tiempos de Jesús tenía una connotación similar a arrancar las puertas. El que porta la llave controla el acceso. El que porta la llave dice cuándo se abre y cuándo se cierra la puerta. Es lo que está diciendo la Escritura. Y le fueron dadas a Jesús las llaves, porque la salvación que Jesús hizo por nosotros es mucho más grande que lo que cualquier hombre puede hacer por nosotros. Aún así, Sansón no entiende su llamado, no entiende su diseño, no entiende, no porque no pudiera entender, sino porque estaba demasiado embelesado consigo mismo. Y Sansón creía que lo que él hacía estaba bien. Ese es el problema de tener mucho de Dios y no estar cerca de Dios. Sansón terminó creyendo que todo lo que él hacía estaba bien. Estaba cegado de poder, estaba cegado con su fuerza, estaba cegado con su testarudez, estaba cegado por todo lo que él hacía, al punto de que sus padres ya no podían decir nada. Y sus padres le contradecían en muchas oportunidades. Cuando él se va a casar le dicen sus papás, pero ¿por qué no escogiste una de las hijas de Israel? No me gustan esas.
A mí me gustan las filisteas, las egipcias, las que se portan mal. Y se portaron muy mal. Él tenía un gran diseño, Sansón tenía un gran propósito, Sansón tenía un destino muy claro en Dios, pero no tenía el carácter. Y aquí es donde yo quiero ser muy, muy claro. No tenía el carácter para sobrellevar la misión. Saliendo de ahí, posteriormente conoce a Dalila, que ya fue su perdición. No sabemos cuántos años han pasado, no sabemos la edad de Sansón, no sabemos si era de 20, 30, 40 años, no sabemos la edad de Sansón. Sabemos que era un hombre que le hacía daño a los filisteos por diversión más que por propósito. Pero cuando se encuentra a Dalila, se encuentra con un espíritu más allá, lo que podríamos llamar un espíritu avasallador. El espíritu que había en Dalila aprovechó el portillo que tenía abierto Sansón en su corazón, su alejamiento de Dios, para entrar ahí. El enemigo va sistemáticamente a buscar la forma en la cual hacerte caer en el despropósito, la forma en la cual hacerte caer del diseño que Dios tiene para tu vida. Y sistemáticamente va a empezar a buscar dónde está el portillo, dónde está el portillo, dónde está el portillo. Y el portillo de Sansón se llamaban mujeres. Y le puso una, y le puso otra, y le puso otra, pero ninguna pudo. Hasta que llegó una con un espíritu superior al espíritu de Sansón, humanamente hablando. Porque Sansón tenía la fuerza de Dios, pero no tenía la sabiduría de Dios. Tenía solo la capacidad de hacer cosas, pero no tenía el don de Dios, el espíritu de Dios sobre él, en lo referente a la capacidad de entender y discernir el bien y el mal. Y sucumbe ante Dalila, y Dalila lo seduce, y Dalila lo enreda, y Dalila lo toma, se lo lleva, lo aparta, lo aleja absolutamente de Dios. Escuche esto: Sansón, cuando él nace, leímos en el capítulo 1 que mientras él vivió en el territorio de Israel, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero después encontramos a Sansón viviendo en una cueva, lejos del pueblo. Y cada vez que Sansón hacía algo, se refugiaba en la cueva. Y si no estaba en la cueva, ¿dónde estaba Sansón? Con los filisteos. Es decir, Sansón no estaba donde Sansón debía estar. Y si no estaba donde debía estar, es porque su corazón no estaba con el pueblo de Israel. Tenía la fuerza, tenía las herramientas, tenía las capacidades, tenía el diseño, tenía el propósito. Jesús mismo declaró sobre él. Jesús mismo habló sobre él. Y aún así Sansón se desvió, siguiendo las pasiones de su corazón. ¿Dónde muere Sansón? En la tierra de los filisteos. Haber encontrado a Dalila fue la peor maldición sobre la vida de Sansón, porque él no volvió a la tierra de Israel. Y Dalila lo toma, lo enreda, lo seduce, lo mete en ese rollo. Ay, pero dime cuál es el secreto de tu fuerza. Pero contame el secreto de la fuerza. Y Sansón, haciendo alarde: si me ataran con 7 cuerdas nuevas. Es que si me dieran a beber agua de no sé qué. Es que si. Y todo lo hacía Dalila. Vea el nivel, voy a usar una palabra muy fuerte, el nivel de estupidez en el que había caído Sansón. O sea, él le decía a Dalila: es que si yo hago gárgaras con un té de menta, entonces pierdo la fuerza. Y Dalila le daba el té de menta, y él hacía gárgaras, y le decía: Sansón, los filisteos están aquí. Oiga, y de verdad llegaban los filisteos. Todas las veces que Sansón le dijo cuál era la fórmula secreta, todas las veces Dalila lo sorprendía y estaban los filisteos ahí. Y aún así Sansón seguía ahí.
El ungido seguía ahí. El llamado por Dios seguía ahí. ¿Por qué? Porque la pasión de su corazón había contrarrestado la habilidad de escuchar al Espíritu Santo. Eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios, dejamos de oír al Espíritu Santo. Seguimos siendo usados por Dios, seguimos haciendo las cosas para Dios, seguimos haciendo todo lo que Dios nos pidió que hiciéramos posiblemente, pero estamos demasiado lejos para escuchar la voz de Dios. Y Sansón estaba demasiado abstraído en sus pensamientos y en sus pasiones, hasta que Dalila logró su cometido. Tú no me amas, Sansón, te burlas de mí. No, ¿sabes qué? Sí te voy a contar. Hice un voto con el Dios del cielo. No pasaría sobre mi cabeza navaja. ¿Qué cree usted que hizo Dalila? Usted me ha vacilado mucho, esta no es cierta. No, hombre, ni lerda ni perezosa. Se fue y agarró el mejor cuchillo que tenía a mano y le hizo, lo dejó como un granizado. Lo revisó a ver si tenía piojos. Y lo amarró después de haberlo emborrachado. Todo el voto nazareno lo votó por una filistea. ¿Por qué podemos nosotros estar votando nuestro llamado? ¿Cuál es la filistea que nos ha seducido a hacer lo malo delante de los ojos de Dios? ¿Cuál es la filistea que constantemente nos habla al oído y nos dice, dame tu secreto, dame tu secreto? ¿Cuál es la filistea que quizás hemos estado yendo a ver? Y no estamos hablando de una mujer literal, tal vez sí, tal vez no, cada uno sabrá. O de un filisteo, ¿verdad? Para que no se me vayan a quitar las damas y vayan a decir que bárbaros ustedes. No, también hay filisteos bonitos. Pocos, pero bonitos, algunos. ¿Cuál es el filisteo que está hablando a nuestro corazón para alejarnos de Dios? ¿Cuál es el filisteo que seguimos abrazando? ¿Cuál es el filisteo con el cual nos estamos rifando el propósito? ¿Cuál es el filisteo, la filistea con la cual estamos entregando lo grande que Dios nos dio? ¿Tiene nombre? ¿Tiene apellidos? ¿Es un alguien? ¿Es un algo? ¿Qué es lo que nos está seduciendo a llevar nuestra vida al pecado? ¿Qué es lo que nos está hablando y nos está separando? Y nosotros decimos, todo está bien. Si yo estoy saliéndome del territorio de Dios, del territorio del pueblo, y me estoy yendo a un lugar donde no debo estar, y no estoy sintiendo ese cambio, es porque ya estoy ahí, siendo parte de eso. Y Dios me puede seguir usando, levantando las puertas de la ciudad y matando filisteos. Pero que me use no significa que esté agradado con lo que yo estoy haciendo, porque al final del tiempo lo dejó. ¿Sabes cuál fue el final de Sansón? Ese fue el final de Sansón. Porque Dios no llamó a Sansón a matar filisteos como que si fueran abejones de mayo o moscas. Llamó a libertar el pueblo. Sansón murió y el pueblo siguió bajo el dominio de los filisteos. Al final del tiempo, Sansón oró. Recuerde que le sacaron los ojos y todo lo demás. Si no lo ha leído en la Biblia, véanlo en las películas. Le sacaron los ojos, lo llevaron a moler, a ser un esclavo más, y el cabello le creció. ¿Sabe qué es Sansón? Un ejemplo de la gracia y del abuso que nosotros tenemos de la gracia. Porque al final a Sansón le crece el cabello y Sansón se da cuenta y él ora y le dice, Señor, dame la oportunidad de vengarme otra vez, de vengarme de nuevo por lo que me hicieron, no por lo que han hecho con el pueblo, de vengarme por lo que me hicieron. Estaba totalmente perdido, absolutamente perdido. Y aún así el pelo le crece y él se coloca, recuerden el templo de Dagón, una columna a un lado, una columna al otro, el lazarillo que lo lleva, le dice ponga las manos aquí, él se agarra y dice Señor, y hace el drama, y hace, ¡pup! Y el templo se cae y se murieron todos los que estaban adentro.
pero los filisteos siguieron gobernando. La gente que no tiene el propósito claro en su vida, ni tienen el carácter para soportar el llamado de Dios, terminan desviándose de tal forma que en el final de los días aún creen que Dios está con ellos. Es gente, mi hermano, peligrosísima porque jura que Dios los respalda. Ponen la mano al fuego, Dios me usa, Dios me esto, Dios aquello. Sí, Dios puede estarte usando, pero revisa tus caminos, ¿dónde estás viviendo? Yo soy hijo de Dios, pero es que yo vivo en el mundo. ¿Y cómo es eso? Es que yo soy hijo de Dios, pero tengo prácticas del mundo. Explíqueme esa. No se trata de decir soy hijo de Dios, se trata de manifestar esa esencia. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Amanece y anochece en la presencia de Dios, en la presencia del Padre. Cada vez que Jesús hacía algo, en vez de quedarse sabiendo que su carne es débil, la carne de Jesús era débil. Yo no sé si usted cree que Jesús tenía una carne totalmente sometida al Espíritu, claro, pero ese sometimiento todos los días tenía que ir Jesús al monte, agarrar esa carne y darle mazo, darle martillo a la carne. Siempre había alguien que adulaba a Jesús, siempre había alguien que le decía: maestro, no hay maestro como tú en todo Israel, nunca ha habido. Eres el más grande, eres el mejor. ¿Usted cree que Satanás no usaba esas técnicas dalilescas de seducción contra Jesús? ¿Usted no cree que a Jesús le aparecían las chiquillas por todo lado? ¿O los chiquillos? ¿Me explico? Porque dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. ¿Usted cree que Jesús no tenía deseos de la carne, deseos de cosas? Todos los días Jesús bregaba con eso. Nos hemos creado un sistema fantasioso de la seguridad en Dios, de que las personas que estamos en Dios no tenemos situaciones que nos quieran llevar al pecado. Ese es el peor error que podemos cometer. Hay que entender que estamos en un entorno que si nosotros no controlamos a través del Espíritu Santo nuestras emociones, nos va a absorber. Pablo decía: lo que quiero hacer bien, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. En el postrer día de Jesús, cuando está en Getsemaní, ¿cómo está Jesús? A punto de tirar la toalla, a punto de renunciar, quiere dejarlo todo botado. Pero aún así es tanto lo que Él ha clavado la carne en la cruz, antes de la cruz, que Él se atreve a decir: Padre, pero eso sí, que sea tu voluntad. ¿Cómo estás tú hoy con Dios? ¿Cómo está tu carne hoy delante de Dios? Porque todos tenemos un llamado, todos hemos sido escogidos, pero ¿cómo está nuestra carne hoy delante de Dios? ¿Está viva? Nuestra carne nos dice: vámonos a dar un paseíto ahí con los filisteos. Nadie se va a dar cuenta. ¿Sabe qué es lo que pasa? En la antigüedad, cuando el sacerdote pecaba, recuerde usted los hijos de Aarón, cuando el sacerdote pecaba y entraba al lugar santo o lugar santísimo, fuego de Dios salía y los consumía, y entonces había como que un miedo obligado a no hacer cosas malas previas a servir a Dios. Como el fuego no se traga hoy a nadie, entonces la gente hace lo que sea. Dígame si no, ¿cómo empieza uno a hacer lo malo? Así de golpe. 1, 2, 3, tanteando. Ay, voy a hacer tal cosa. Mira, nada pasó. Uy, no, pero qué miedo, mejor ya no lo hago más. Y por allá va otra vez y mira, nadie se dio cuenta. Mira, lo tengo ahí escondidito, mira, todo está bien. Yo me siento igual, yo estoy tranquilo. Y es Dalila acariciando tu cabeza. Es Dalila acariciando tu cabeza. Entiende esto en el espíritu. El diablo quiere tu cabeza.
No quiere tus brazos, no quiere tus piernas. El diablo quiere tu cabeza. Él va a golpear tu cabeza, metiéndote ideas, metiéndote ideologías, metiéndote afanes, metiéndote. Él quiere tu cabeza. ¿Me explico? El cabello largo no era lo que le daba a Sansón la fuerza, era la obediencia. Por eso era un principio. La orden era: no cortará su cabello. Porque ¿cuántas personas en Israel, aparte de Sansón, habían hecho voto nazareo? Portaban el cabello largo y no tenían la fuerza de Sansón. Es: obedece, y mientras tú obedezcas, la fuerza estará contigo. Sonó como Star Wars, ¿verdad? Mientras tú te mantengas en obediencia. Pero el enemigo no puede tocar tu cabeza si tú no estás en el campo del enemigo. Es decir, Dalila no iba a llegar a la tienda de Sansón en Israel, pero Sansón sí podía ir donde estaba Dalila. ¿Sabe cuál es el problema del pecado? Estar yendo donde Dalila. ¿Qué hace un hijo de Dios donde Dalila? Ya hablamos qué es Dalila. Dalila es cualquier cosa. ¿Qué hace un hijo de Dios entendido, sabio, prudente, poniéndole la cabeza a Dalila? ¿Sí me estás captando lo que Dalila significa? ¿Sabes por qué tantos ministerios hoy han fracasado en la misión del reino? Porque enseñan muy bien, hacen las cosas muy bonito, tienen proyecciones muy lindas, pero tienen la cabeza recostada en Dalila. No, Sansón, estar aquí no es malo, estar aquí conmigo es bueno. Tú tomas buen vino. No, es que el voto nazareo habla de los vinos malos, de los vinos corrientes. No, aquí el vino es especial. No, Sansón, no te sientas mal, tú tienes que estar aquí conmigo, porque lo más importante es lo que tú sientes por mí. Hay amor puro. Y Dios es amor, escúcheme esto. Y Dios es amor, y Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. ¿Cómo entonces vas a pensar tú que ese amor que tú tienes por mí no va a hacer algo que Dios vaya a aprobar? Dalila, 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 Dalila tiene nombre, Dalila tiene identidad. ¿A quién le estás poniendo la cabeza? Y Sansón, habiendo sido anunciado por la misma boca de Dios, terminó sus días con el enemigo. ¿Dónde quieres terminar tus días? Este es un llamado en el sentido de que Cristo está a las puertas y nuestra vida tiene un propósito. Nuestra vida tiene un porqué y es valiosa. Nuestra integridad vale. Lo que hacemos para Dios no es una simple labor, desde lo más pequeño según los hombres hasta lo más grande según los hombres. No se trata de qué hacemos o cada cuánto, sino de para quién y quién está con nosotros. Jesús dijo: el que quiera ser el mayor entre ustedes debe ser el menor, haciendo ver de que no se trata de posiciones, sino de un corazón, de una pasión. ¿Qué hacemos para el Señor? Lo que sea que hagamos, por minúsculo que nos parezca, hagámoslo apasionados por Él, por agradarle a Él. Vivamos para Él y comencemos a hacer en nuestra vida personal una corta de aquello que no está dentro del diseño de Dios. Si hay cosas en nuestra vida que nos están alejando de Dios, y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la madurez de saber qué nos está alejando de Dios. Y si no sabemos qué nos está alejando de Dios o quién nos está alejando de Dios, es porque entonces estamos alejados de Dios. Yo ya sé que ver esto, que hacer aquello o que estar con esta persona me está alejando de Dios. ¿Cómo identificar un Dalilo o una Dalila? ¿Cómo identificarlo?
Cuando estás con esa persona, hablando de una persona física, cuando estás con esa persona, ¿cuántas veces esa persona te lleva a buscar a Dios? ¿Nunca? Dalilo, Dalila. Ay, pero es que yo la amo. Sansón la amaba. Y tal vez a usted no le van a cortar el pelo, pero te están cortando el propósito. Porque mientras Sansón estaba en los brazos de Dalila, el pueblo de Israel seguía oprimido. Y mientras Sansón estaba dándose la buena vida ahí con las caricias de Dalila, pensando en solo él, el pueblo estaba siendo perseguido, oprimido y muerto por los filisteos. ¿Me doy a entender? Sansón. Y Sansón no era malo en sí mismo. Sansón tenía un propósito. Tú y yo podemos ser un Sansón. Tú y yo somos un Sansón. Dios nos ha dado la fuerza. Dios nos ha dado el poder. Dios nos ha dado las habilidades, las herramientas, las capacidades. Todo lo tenemos en la mano. Pero lo que hagamos con ello, las decisiones que tomemos con lo que tenemos en las manos, depende de aquello que gobierne nuestro corazón. El voto nazareo no era solamente para que la gente lo viera, era para que su corazón se alineara con el corazón de Dios. No era andar el pelo largo por parecerse un hippie, andar haciendo así. Ese no era la instrucción. Era que se reflejara que él era un hombre separado para Dios, escogido para Dios. ¿Cuántas personas conoce usted hoy que son separadas para Dios y escogidas para Dios? Pero usted dice, no se comporta como un escogido. Déjame decirte algo, si has estado dando vueltas en la tierra de los filisteos, tarde o temprano, esas paradas de bus se van a dar, se van a notar. Y el llamado de Dios hoy es: arrepiéntete, deja atrás los filisteos, deja atrás Egipto, deja atrás el mundo, deja atrás, compórtate como un hijo de Dios, guárdate para Dios en todos los aspectos de tu vida. Ningún pecado te acerca a Dios, todo pecado te aleja de Dios. Y si usted no sabe lo que es pecado, lea la Biblia. Porque hay gente que tal vez no sepa qué es pecado. Bueno, vaya a la carta de los Gálatas, ahí le van a decir, manifiestas son las obras de la carne, y él le va a decir qué son. Vaya, léaselas, estúdielas, pídale al ChatGPT que le diga qué son, que se las explique. Pero no aleguemos ignorancia del principio bíblico, mi hermano, porque no es que nosotros digamos, ay, es que yo no sabía. No, yo sí sé. Siempre lo he sabido. Esto está mal en mi vida. Esto es indefendible. Esto es indefendible. ¿Qué pasaría si un ángel del Señor apareciera en tu casa, en tu cama, donde tú estás, y te dijera: manda a preguntar el Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Si sabes que a Él no le agrada. ¿Qué haríamos nosotros? Que se nos encienda la habitación donde estamos y aparezca el ángel del Señor o un ángel del Señor y que nos diga, que manda a decir el Padre, que por qué estás haciendo eso si sabes que eso no está bien. ¿Qué le diríamos? ¿Le explicaríamos por qué? Yo creo que todos caeríamos al piso postrados, solo con ver el ángel, sin necesidad de que hable. Reciba esta enseñanza de hoy como que si fuera un ángel el que se la está dando. Porque hoy hay tiempo para regresar, hay tiempo para volver a casa, hay tiempo para retroceder.
y volver a empezar y hacerlo bien. Todavía hay tiempo. El diablo vino solamente para matar, para robar, para destruir. Pero en Dios tenemos vida y en abundancia. Que esa vida de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Y que la gracia la podamos entender, dimensionar, comprender que la gracia de Dios sobre nuestra vida es para poder vivir una vida plena en Dios. No abusar de los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Que la gracia de Dios esté contigo. Que el Señor conozca tu corazón y traiga a luz a tu pensamiento lo que has estado viendo como bueno o quizás normal, pero que ha sido malo. Que te muestre cuál es el camino que has seguido para ir a tierra de los filisteos y qué tan filisteo te has vuelto. Porque tanto vamos a la tierra de los filisteos que terminamos aprendiendo la vivencia y convivencia de los filisteos. Y habrá decisiones que va a doler. Es bueno saberlo, porque habrá cosas que hay que dejar, aunque sintamos que el mundo se nos viene encima. Pero a Sansón también le debió doler tomar ciertas decisiones. A Jesús también le debió doler tomar ciertas decisiones para poder llegar al diseño, para poder llegar al propósito. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que lo que resta de esta semana sea victoria, sea gloria, sea la manifestación de Dios sobre tu vida. Que en estos días tú puedas experimentar el abrazo de Dios, el consejo del Espíritu Santo. Que te puedas señalar aquellas áreas que deben ser mejoradas, transformadas, y que te pueda dar la fortaleza para seguir adelante en el plan y el diseño que Él tiene para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.